Damien Russo cometió un error cuando dejó a su novia para que muriera congelada. Supuso que la nieve enterraría su secreto junto con ella. Y casi lo consigue. Cuando Luca Duca encontró a Isabella Carter fuera de la capilla abandonada, la nieve fresca ya había cubierto la mitad de su vestido de novia. Le faltaba un tacón. Su velo se había congelado contra la verja de hierro oxidado. Su cabello oscuro estaba mojado por la nieve derretida, y en su mano temblorosa aferraba algo por lo que Damien Russo mataría para recuperar. Luca no lo vio al principio. Solo vio a la mujer, una hermosa novia de talla grande acurrucada contra el muro de piedra junto a la capilla. Estaba inmóvil, excepto por el leve subir y bajar de su pecho. Durante varios segundos, Luca permaneció junto a su camioneta negra, mirando a través de la tormenta. Algo en la escena parecía no encajar. No había invitados, ni fotógrafos, ni flores esparcidas por los escalones. Ningún familiar desesperado buscando a una novia desaparecida. Solo una capilla abandonada, huellas de neumáticos recientes y una mujer desapareciendo lentamente bajo la nieve. Uno de los guardias de Luca dio un paso adelante. «Jefe». Luca levantó una mano. El hombre guardó silencio de inmediato. Los ojos de Luca permanecieron fijos en la novia. Había sobrevivido tanto tiempo en el AMPA de Chicago porque aprendió a nunca ignorar los detalles que no encajaban. Y nada de esto encajaba. Una novia no acaba sola junto a una capilla aislada durante una ventisca por accidente, no vestida así, sin abrigo, sin coche. Y ciertamente no cuando la mujer bajo todo ese encaje congelado pertenecía a uno de los hombres más peligrosos de Chicago. Luca cruzó la carretera. La nieve crujía bajo sus lustrados zapatos negros. El viento tiraba violentamente de su abrigo, pero apenas lo notó. Sus dos guardias lo seguían a varios pasos de distancia. Tenían las manos bajo sus chaquetas, escaneando la carretera vacía y las ventanas de la capilla. Luca no los culpaba. Una mujer convenientemente tirada junto a una carretera podría ser una trampa. Un vestido de novia podría ocultar un arma. Una capilla abandonada podría esconder a 20 hombres armados. Y Luca Duca tenía enemigos que con gusto sacrificarían a una mujer inocente por un tiro limpio a su cabeza. Se detuvo a varios metros de distancia. Nada se movió. Entonces el viento levantó el velo de la mujer. Luca vio su rostro y se detuvo. La conocía, no personalmente, pero había visto ese rostro antes en cenas privadas, en fotografías, y más recientemente, dentro de un archivo sobre el escritorio de su estudio. Isabella Carter, la hija de Richard Carter, la mujer cuyo compromiso se había convertido en uno de los chismes de sociedad favoritos de Chicago, y la mujer que, hacía menos de una hora, se suponía que se convertiría en la señora Damien Russo. La expresión de Luca se endureció. De todas las mujeres que podría haber encontrado medio muertas en la nieve, tenía que ser ella, la novia de Damien Russo. La novia del hombre que Luca había pasado años preparándose para destruir. Luca miró hacia la capilla. Las enormes puertas de madera estaban cerradas. Miró hacia la carretera. Varios juegos de huellas de neumáticos cortaban la nieve antes de desaparecer hacia la autopista. Quienquiera que hubiera estado aquí se había ido rápidamente. Luca se agachó. Isabella. Nada. Se quitó un guante de cuero y presionó 2 dedos contra el lado de su cuello. Ahí estaba, un pulso, débil, demasiado débil. Le tocó la mejilla, helada. La mandíbula de Luca se tensó. No era alguien que hubiera salido hace 5 minutos después de una discusión. Llevaba aquí un buen rato, el tiempo suficiente para que la nieve se acumulara en los pliegues de su vestido, el tiempo suficiente para que la costosa tela de marfil se pusiera rígida, el tiempo suficiente para que sus labios perdieran su color natural. Alguien la había dejado aquí y no había vuelto. Luca miró a uno de sus guardias. «Revisa la capilla». El hombre se movió de inmediato. Luca se volvió hacia Isabella. Había algo en ver a la novia de Damien Russo, así que lo perturbaba más de lo que debería. Damien. Ese odio era antiguo, paciente, personal. Pero Isabella no era Damien. Cualquiera que fuera el acuerdo que la llevó a esa capilla, cualesquiera que fueran las promesas que Damien le hizo, ella no merecía convertirse en otra víctima de una guerra que no había comenzado. Luca se acercó a ella. Entonces Isabella se movió,
Apenas. Sus dedos se crisparon contra la nieve. Sus párpados se agitaron. Luca se inclinó más. Isabela. Sus ojos se abrieron solo a medias. La confusión los atravesó primero, luego el miedo. No el miedo sobresaltado de despertar junto a un extraño, sino algo más profundo. Algo que ya estaba ahí antes de que lo viera. Su mano se disparó de repente hacia arriba y se cerró alrededor de la muñeca de Luca. El movimiento fue débil, pero desesperado. Luca miró sus dedos. Los sujetaba como si soltarlo significara la muerte. Sus labios se movieron. No salió ningún sonido. Luca bajó la cabeza. ¿Qué? Isabela tragó con dificultad. Entonces, finalmente, 4 palabras entrecortadas escaparon de ella. No dejes que me encuentre. Luca se quedó completamente quieto. La tormenta aullaba a su alrededor. Detrás de él, uno de sus guardias se movió. Luca apenas lo oyó. Su atención permanecía en Isabela. No dejes que me encuentre. Solo había un hombre al que podía referirse. Damian. Los ojos de Luca se entrecerraron. No era una novia abandonada suplicando que su prometido volviera. Estaba aterrorizada de que pudiera hacerlo. Isabela, sus ojos ya se estaban cerrando. Luca le sostuvo el rostro con delicadeza. ¿Qué pasó? Intentó responder. Sus labios se separaron. Nada. ¿Por qué te dejó Damian aquí? Eso obtuvo una reacción. Una pequeña. Pero Luca la vio. El miedo brilló de nuevo en sus ojos. Luego su mano se deslizó de su muñeca. Su cabeza rodó débilmente contra la piedra. Estaba inconsciente. Luca la miró fijamente. Algo había cambiado. 5 minutos antes, había creído que Damian simplemente había abandonado a su novia. Cruel, pero comprensible para un hombre como Russo. Ahora Luca sabía que no era así. Isabela no estaba esperando a Damian. Se estaba escondiendo de él. Y eso hacía que toda la escena fuera mucho más peligrosa. Unos pasos se acercaron rápidamente a través de la nieve. Uno de los guardias de Luca regresó de la capilla. Vacía. Luca levantó la vista. ¿Señales de lucha? El guardia dudó. Dentro, sí. Eso era todo lo que Luca necesitaba. Volvió a mirar a Isabela. Su respiración se estaba volviendo más superficial. Las preguntas podían esperar. Mantenerla con vida no. Luca pasó los brazos por debajo de sus rodillas. Fue entonces cuando notó su mano derecha. Estaba fuertemente apretada contra su cintura, demasiado para alguien inconsciente. Luca frunció el ceño. Algo negro era visible entre sus dedos. Los abrió con cuidado. Isabela se resistió, incluso inconsciente. Sus dedos congelados se enroscaron alrededor del objeto, como si un último instinto le dijera que nunca lo soltara. Finalmente, Luca vio lo que sostenía. Un pequeño sobre negro, sin dirección, sin nombre. Solo un símbolo estampado en el sello de cera. La expresión de Luca cambió por completo. Conocía ese símbolo. Lo había visto 2 veces antes. Una vez en una fotografía recuperada del apartamento de un contable muerto, y otra vez en un documento que Luca había pasado casi 3 años tratando de localizar. 3 años. 3 años de sobornos, amenazas, dinero desaparecido, informantes muertos, hombres que desaparecían de repente cada vez que la investigación de Luca se acercaba demasiado. Y cada pista había llevado finalmente al mismo hombre, Damian Russo. Luca miró el sobre, luego a Isabela. De repente, todo tenía sentido, y nada tenía sentido en absoluto. ¿Por qué la novia de Damian tendría esto? ¿Lo había robado? ¿Alguien se lo había dado? ¿Sabía Damian que lo tenía? Y si lo sabía, ¿era por eso que la habían dejado aquí? Uno de los guardias de Luca vio el cambio en su rostro. Jefe. Luca volvió a cerrar los dedos de Isabela alrededor del sobre. Nadie toca esto. El guardia asintió. Luca se quitó su pesado abrigo y lo envolvió alrededor de los hombros de Isabela. La levantó con cuidado. Su cuerpo se sentía espantosamente frío contra él. Por un breve momento, su cabeza descansó sobre su pecho. La escena habría sido casi absurda en otras circunstancias. Luca Duca llevando a la novia de Damian Russo a través de la nieve en lo que debería haber sido el día de su boda. Pero Luca no pensaba en la humillación. No pensaba en la venganza. Todavía no. Pensaba en el sobre. Pensaba en el miedo en los ojos de Isabela y en esas 4 palabras.
No dejes que me encuentre. Su guardia abrió la puerta de la camioneta. Luca se detuvo antes de subir. Había una opción obvia: llevar a Isabela al hospital más cercano, contactar a su familia y luego marcharse. Cualquier secreto que le hubiera robado a Damian no era responsabilidad de Luca, pero Luca conocía a Damian Russo. Si Damian quería ese sobre con la suficiente desesperación como para dejar a su propia novia en una tormenta de nieve, un hospital público no la protegería. Tampoco lo haría su padre. Y si Damian descubría que Isabela había sobrevivido, vendría a buscarla. Luca la miró. Podía usar eso. Podía llamar al propio Damian, decirle exactamente quién había encontrado a su novia desaparecida, ofrecerle un intercambio. Isabela y el sobre. Por todo lo que Luca había pasado años tratando de descubrir. Sería frío, eficiente, estratégico. Exactamente el tipo de decisión que todos esperaban de Luca Duca. Pero Isabela se movió débilmente en sus brazos. Sus dedos se engancharon en la parte delantera de su camisa. Incluso inconsciente, se aferraba. Luca se quedó mirando esa mano. Entonces algo dentro de él se asentó. Decisión tomada. «Jefe», preguntó su guardia, «¿a qué hospital?» Luca miró hacia la carretera vacía, luego de vuelta a la capilla abandonada. Su voz fue tranquila, segura. «A ningún hospital». El guardia frunció el ceño. Entonces, ¿a dónde? Luca bajó la mirada hacia la mujer en sus brazos. Damian Russo había dejado a Isabela Carter en el frío, creyendo que la tormenta terminaría lo que él había empezado. Creyó que su novia desaparecería. Creyó que su secreto desaparecería con ella. Y lo más importante, creyó que nadie lo suficientemente poderoso como para desafiarlo sabría jamás lo que pasó aquí. Estaba equivocado. Luca subió a la camioneta con Isabela todavía contra su pecho. «A mi propiedad». Los guardias lo miraron durante medio segundo antes de cerrar la puerta. El convoy se alejó. Detrás de ellos, la capilla desapareció en la tormenta e Isabela Carter desapareció con Luca Duca. Al amanecer, Damian Russo se enteraría de que su novia no estaba muerta. Poco después, descubriría quién la tenía. Pero lo que realmente lo aterrorizaría no era que Luca Duca hubiera encontrado a su novia. Era que Luca había encontrado el secreto que ella llevaba. Porque Damian Russo había dejado a Isabela en el frío, creyendo que moriría con él. No tenía idea de que el hombre más peligroso de Chicago acababa de salvar a ambos. Las puertas de la propiedad Duca se abrieron antes de que el convoy redujera la velocidad. Para cuando la primera camioneta llegó a la entrada circular, Luca ya había tomado 3 decisiones. Ningún hospital, ninguna policía y absolutamente ninguna palabra de que Isabela Carter estaba viva. La cuarta decisión llegó cuando uno de sus hombres intentó coger el sobre negro que aún estaba atrapado bajo los dedos de Isabela. La mirada de Luca lo detuvo. «Déjalo». El guardia retiró inmediatamente la mano. Luca salió de la camioneta con Isabela todavía en sus brazos. La nieve se había acumulado en sus hombros durante el corto paseo desde la capilla, pero Isabela estaba envuelta casi por completo en su abrigo ahora. Solo la parte inferior de su arruinado vestido de novia se veía por debajo. Bajo las brillantes luces de la entrada de la propiedad, se veía peor. Su rostro había perdido casi todo su color. Mechones húmedos de cabello oscuro se pegaban a sus mejillas, y cada pocos segundos un leve temblor recorría su cuerpo. Luca la llevó a través de las enormes puertas principales. La casa había estado en silencio cuando se fue esa tarde. Ahora estalló en un movimiento controlado. Su ama de llaves se apresuró a avanzar. Un guardia ya estaba llamando al médico privado de Luca. Otro hombre desapareció hacia el ala este para preparar una habitación. Nadie preguntó por qué su jefe había regresado cargando a una novia medio congelada. La gente que trabajaba para Luca Duca entendía que las preguntas se hacían cuando Luca quería respuestas, no cuando él todavía estaba decidiendo cuáles eran las preguntas. Las subió él mismo por las escaleras. Eso sorprendió a todos. También sorprendió a Luca. Podría haberla entregado a uno de sus hombres en el momento en que llegaron a la propiedad. No lo hizo. Algo en la forma en que sus dedos permanecían enredados en su camisa le hizo reacio a que nadie más la tocara. Incluso inconsciente, todavía no había soltado el sobre. 20 minutos después,
Llegó el doctor Marcus Hale. Luca permaneció fuera del dormitorio de invitados mientras le quitaban el arruinado vestido de novia a Isabela, y su cuerpo se calentaba gradualmente. El doctor les había advertido que no intentaran calentarla demasiado rápido, así que Luca esperó. Y mientras esperaba, comenzó a investigar. Su jefe de seguridad, Marco Bellini, entró en el estudio con una tableta. La información ya se estaba extendiendo. La boda de Damian Russo e Isabella Carter estaba programada para las 3 de esa tarde en la capilla de San Agustín. Se habían invitado a casi 80 invitados, pero la ceremonia nunca tuvo lugar. Más interesante aún, ya circulaba una historia sobre el porqué. Según la gente de Damian, Isabella había desaparecido antes de la boda. Supuestamente, había entrado en pánico. Había huido, humillando a Damian frente a sus socios. Luca levantó lentamente la vista de la tableta. Esa historia había estado circulando antes de que él la encontrara, lo que significaba que Damian no había simplemente abandonado a Isabella. Había preparado la mentira después, quizás incluso antes. La atención de Luca volvió a la fotografía de seguridad tomada fuera de la capilla. Huellas de neumáticos, múltiples vehículos, suficientes coches para sugerir que definitivamente había habido gente allí. Pero según Damian, la novia había desaparecido. Luca se reclinó. Interesante, porque Isabella no había desaparecido. La habían dejado a 30 metros de las puertas de la capilla sin abrigo, con un tiempo lo suficientemente frío como para matarla, y llevaba algo que Damian quería desesperadamente ocultar. Las piezas comenzaban a formar una imagen. Lucas simplemente no sabía qué mostraba la imagen todavía. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El doctor entró. Vivirá. La expresión de Luca no cambió, pero algo en sus hombros se relajó apenas. El doctor explicó que Isabella tenía hipotermia severa, deshidratación y un hematoma alrededor de una muñeca. No había huesos rotos ni lesiones internas graves evidentes. El hematoma interesó a Luca. Alguien la había agarrado con fuerza. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Imposible saberlo con exactitud. 1 hora más podría haber cambiado el resultado. 1 hora más. Luca miró hacia el fuego. Si su convoy hubiera tomado otra carretera, si no hubiera notado la tela blanca, si hubiera decidido que no era su problema, Isabella Carter habría estado muerta antes de la mañana, y la historia de Damian sobre su novia a la fuga se habría convertido en la verdad que todos recordarían. Luca despidió al doctor y volvió arriba. Se detuvo fuera de la habitación de Isabella. No tenía ninguna razón para entrar. Estaba viva. Eso era suficiente. Al menos debería haberlo sido. Entonces recordó el sobre. Luca abrió la puerta. La habitación estaba cálida. Un fuego ardía abajo en el hogar. Isabella yacía bajo gruesas mantas. Su cabello oscuro se extendía por la almohada. Alguien la había cambiado a un simple camisón de color crema. Su vestido de novia había desaparecido, pero el sobre permanecía. Estaba en la mesita de noche. Luca se acercó. Por primera vez, pudo estudiar el sello correctamente. Un círculo negro cruzado por 3 líneas diagonales. La mayoría de la gente no habría visto nada importante. Luca vio 3 años de sangre. La primera vez que se encontró con ese símbolo fue después de que un contable llamado Víctor Cerno fuera encontrado muerto en su apartamento. Oficialmente, un suicidio. Luca nunca lo creyó. Cerno había trabajado indirectamente para Damian Russo. Más importante aún, 48 horas antes de su muerte, Cerno se había puesto en contacto con uno de los hombres de Luca, afirmando que poseía registros capaces de destruir la organización de Damian desde dentro. La reunión nunca tuvo lugar. Cerno murió. Los registros desaparecieron, pero una fotografía recuperada de su teléfono mostraba una esquina de un sobre negro con ese mismo símbolo. La segunda vez que Luca lo vio fue 6 meses después, en un manifiesto de carga. Diferente compañía, diferente ciudad, la misma marca. Después de eso, nada. Hasta esta noche. Luca extendió la mano hacia el sobre. Luego se detuvo. La voz de Isabella volvió a él. No dejes que me encuentre. No a eso. A mí. Lo que fuera que estuviera dentro de ese sobre importaba. Pero Isabella también sabía algo. Quizás más de lo que el sobre podría decirle jamás.
Luca retiró la mano. Esperaría. Eso le sorprendió más que nada. El Luca Duca que la gente temía lo habría abierto de inmediato. Pero la mujer en esa cama casi había muerto protegiéndolo. Él quería escuchar el porqué de sus propios labios primero. Luca acercó una silla a la ventana y se sentó. Se dijo a sí mismo que estaba vigilando el sobre. 2 horas después, todavía estaba allí. Cerca de la medianoche, Isabela comenzó a moverse. Al principio, Luca pensó que se estaba despertando. Luego oyó cambiar su respiración. Rápida, superficial. Su cabeza se movió contra la almohada. No. Luca se enderezó. Los dedos de Isabela se apretaron alrededor de la manta. No, por favor. Su voz era débil. Luca se movió hacia la cama. Sus ojos permanecían cerrados. ¿Estaba soñando o recordando? Damian, no. Luca se detuvo. Isabela se sacudió de repente como si alguien la hubiera agarrado. Luego vino otra palabra, una que Luca no esperaba. El libro. Su mirada se desvió inmediatamente hacia el sobre. Oh. La respiración de Isabela se volvió frenética. Matará. Se despertó. Sus ojos se abrieron de golpe. Durante varios segundos no supo dónde estaba. Luego vio a Luca de pie junto a la cama. El miedo inundó su rostro. Se arrastró hacia atrás. Tranquila. Su mirada recorrió la habitación desconocida. La chimenea, los muebles caros, las ventanas cerradas. Luego Luca. El reconocimiento llegó, y con él, un tipo diferente de miedo. Luca Duca. No era una pregunta. Luca la observó con atención. ¿Me recuerdas? Isabela lo hacía. Regresaron fragmentos. Nieve, la capilla. Manos levantándola. Una camioneta negra. Luego el sobre. Su cabeza se giró bruscamente hacia la mesita de noche. Estaba allí. Todo su cuerpo se relajó por medio segundo. Luca se dio cuenta. Casi mueres protegiendo eso. Isabela lo miró. Luego al sobre. Su expresión se cerró. Luca entendió de inmediato. No se lo iba a decir. Todavía no. Así que le dio algo a cambio. Damian dice que te escapaste. Isabela se congeló. Luca continuó. Ya le está diciendo a Chicago que desapareciste antes de la ceremonia. Algo cambió en su rostro. No sorpresa. Reconocimiento, como si lo hubiera esperado. Eso interesó a Luca mucho más. ¿Sabías que diría eso? Isabela miró hacia el fuego. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego hizo la pregunta que Luca había estado esperando. ¿Sabe Damian que estoy viva? No. Sus ojos volvieron a los de él. Manténlo así. Y de repente Luca entendió algo importante. Isabella Carter no estaba simplemente asustada. Estaba planeando. Incluso medio congelada. Incluso atrapada en la casa de un jefe de la mafia en quien tenía todas las razones para desconfiar. Estaba pensando en el futuro. Luca miró hacia el sobre negro. Lo que sea que pasó en esa capilla, Isabela no estaba lista para decírselo. Estaba bien. Luca Duca había construido su imperio sobre la paciencia. Podía esperar. Pero en otra parte de Chicago, Damian Russo no se sentía nada paciente. Poco después de la medianoche, uno de los hombres de Damian regresó a la capilla. La nieve casi lo había borrado todo. Casi. La novia se había ido. No había ningún cuerpo junto a la verja, ningún sobre. Y debajo de la nieve fresca, había huellas de neumáticos que no pertenecían al convoy de Damian. El hombre tomó fotografías. 20 minutos después, llegaron a Damian. Las estudió en silencio, luego amplió una imagen. La huella de un neumático. Una camioneta grande, con banda de rodadura especializada para el invierno. Damian conocía solo a un puñado de hombres en Chicago, cuyos convoyes de seguridad usaban ese vehículo en particular. Su rostro cambió lentamente. Porque si el hombre que sospechaba había encontrado a Isabela, entonces perder a su novia era el menor de sus problemas. Por la mañana, la tormenta había amainado. Chicago despertó bajo un manto blanco, e Isabella Carter despertó en la casa del hombre que Damian Russo más odiaba. Durante varios minutos, permaneció quieta. Le dolía el cuerpo. Le ardían los dedos a medida que recuperaba la sensibilidad. Sentía la garganta en carne viva, pero estaba viva. Ese solo hecho parecía imposible. Recordaba la capilla con más claridad ahora. Recordaba el rostro de Damian,
los gritos, el momento en que todo cambió. Y recordaba haber corrido. Isabela cerró los ojos. No estaba lista para revivir el resto. Una bandeja de comida llegó poco después de las 8. Apenas la tocó. Su atención permanecía en el sobre negro. No había sido abierto. Eso la molestaba. No porque quisiera que Luca lo abriera, sino porque no podía entender por qué no lo había hecho. Damian se lo habría arrancado de las manos. Su padre habría preguntado cuánto valía. Luca Duca, aparentemente, lo había colocado junto a su cama y había esperado. Eso lo hacía más difícil de entender y, por lo tanto, más peligroso. Cuando Luca entró más tarde esa mañana, Isabela estaba sentada cerca de la ventana, vistiendo una bata proporcionada por el ama de llaves. Se detuvo cuando la vio de pie. «Deberías estar en la cama. He pasado suficiente tiempo indefensa». Luca no dijo nada, pero entendió que la frase no era realmente sobre la cama. Isabela notó que vestía diferente a la noche anterior. Pantalones oscuros, camisa blanca, mangas dobladas una vez en las muñecas. Sin chaqueta. Nada en él parecía apresurado. Eso también la perturbó. Damian siempre había necesitado que la gente viera su poder. Luca no. La casa lo hacía por él. Los guardias afuera. El silencio cuando entraba en una habitación. El hecho de que nadie lo interrumpiera. Isabela había oído historias sobre Luca Duca durante años. Algunas probablemente eran exageradas. Algunas, sospechaba, no lo eran lo suficiente. Y ahora estaba dentro de su casa, llevando pruebas contra su mayor enemigo. Luca colocó una carpeta sobre la mesa. Isabela la miró. «¿Qué es eso?» «Tu boda». Ella no la tocó. Luca la abrió él mismo. Fotografías, registros de vehículos, registros telefónicos, información recopilada durante la noche. El rostro de Isabela se tensó mientras los miraba. Luca observaba en lugar de interrogarla. Finalmente, sus ojos se detuvieron en una fotografía de Damian saliendo de la capilla. La marca de tiempo era las 3:47 de la tarde. Isabela se quedó mirándola. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la página. Luca se dio cuenta. Esa hora significa algo. Ella permaneció en silencio. Isabela. Sus ojos se levantaron. Yo todavía estaba dentro de la capilla a las 3:47. Ahí estaba, la primera grieta. Luca se sentó frente a ella. Según la historia pública de Damian, Isabela había desaparecido antes de las 3:30. Pero Isabela acababa de situarse dentro de la capilla 17 minutos después, lo que significaba que alguien estaba mintiendo, y Luca ya sabía quién. No presionó demasiado. En cambio, esperó. Finalmente, Isabela comenzó a contarle fragmentos. No todo. La boda había comenzado normalmente. Su padre estaba nervioso. Damian estaba distraído. Poco antes de la ceremonia, Isabela fue a buscarlo. Oyó voces provenientes de una oficina privada detrás de la capilla. Damian estaba discutiendo con otro hombre. No tenía la intención de escuchar. Luego, oyó el nombre de su padre. Isabela dejó de hablar. La expresión de Luca se agudizó. «¿Qué pasa con tu padre?» Su vacilación respondió antes que sus palabras. Damian no había planeado salvar a Richard Carter de sus deudas. Había planeado tomar el control de Carter Logistics inmediatamente después de casarse con Isabela. La compañía poseía almacenes, contratos de transporte y acceso a varias terminales de carga. Infraestructura perfecta para el comercio legítimo. Infraestructura aún mejor para mover cosas que los funcionarios de aduanas no debían ver. Isabela había descubierto que el matrimonio nunca fue para unir familias. Ella era la llave que Damian necesitaba para entrar en la compañía de su familia sin iniciar una guerra con sus inversores restantes. Pero ni siquiera eso fue lo que la aterrorizó. La conversación había continuado. Damian mencionó pagos, nombres, jueces, policías, empresas, hombres que habían desaparecido. Luego, el segundo hombre le dio a Damian un sobre negro. Isabela había oído lo suficiente para entender que, fuera lo que fuera que había dentro, podría exponer mucho más que envíos ilegales. Podría exponer toda una red. Entonces, el suelo de la capilla crujió bajo su tacón. Damian lo oyó. Isabela se detuvo, incluso ahora, a salvo en la propiedad de Luca. Su respiración cambió.
Lucas se dio cuenta, no interrumpió. Damián abrió la puerta. La vio. Y por primera vez, quizás, durante todo su compromiso, Isabela vio al hombre debajo del encanto. No estaba avergonzado. No estaba preocupado. Estaba calculando cuánto había oído. Damián la agarró de la muñeca. Los hematomas que el doctor de Luca había encontrado. Isabela logró liberarse cuando unas voces se acercaron desde la capilla principal. En la confusión, el sobre acabó a su alcance. Lo cogió, no porque tuviera un plan brillante, sino porque de repente entendió que si salía de esa habitación con las manos vacías, Damián podría negarlo todo. El sobre era una palanca, un seguro, quizás la única razón por la que no la lastimaría. Se había equivocado. Damián ordenó que se pospusiera la boda. A los invitados se les dijo que había habido una emergencia familiar. Luego, Isabela fue arrastrada por una salida lateral. El rostro de Lucas se volvía más frío con cada palabra. ¿Qué pasó afuera? Isabela lo miró y dejó de hablar. Esa parte no se la daría. Todavía no. Luca no la forzó. En cambio, miró hacia el sobre negro. Así que, lo robaste. Sobreviví con él. La distinción no pasó desapercibida para él. Luca se levantó, cruzó la habitación y cogió el sobre. Isabela se tensó de inmediato. Luca lo vio. Se lo tendió a ella en su lugar. Ella se quedó mirando. ¿No lo has abierto? No. ¿Por qué? La respuesta de Luca fue simple. Es tuyo hasta que decidas lo contrario. Isabela lo miró como si hubiera hablado un idioma que no entendía. Damián había pasado meses decidiendo cosas por ella. Su padre había decidido que se casaría con Damián. Los abogados de su familia habían decidido lo que recibiría. La sociedad había decidido lo que una mujer como Isabella Carter debería estar agradecida de tener. Y Luca Duca, el criminal supuestamente despiadado sentado frente a ella, le estaba dando una opción. Isabela cogió el sobre. Por primera vez desde que despertó, parte del miedo abandonó su rostro. Pero Luca no había terminado. Hay algo que necesitas entender. Ella esperó. Damián sabe que alguien te llevó. Sus dedos se apretaron. Secam, no sabe que fui yo todavía, pero lo sabrá. El rostro de Isabela perdió color. Luca continuó con calma. Cuando descubra que estás viva, no vendrá porque quiere a su novia de vuelta. Sus ojos se posaron en el sobre. Vendrá por eso. Isabela ya lo sabía. La diferencia era oír a Luca decirlo en voz alta. Durante años, Luca había querido algo capaz de derribar a Damián Russo. Ahora estaba sentado a menos de 2 metros de él. Sin embargo, se lo había devuelto. Eso hizo que Isabela hiciera una pregunta que había estado evitando. ¿Por qué lo odias? La expresión de Luca cambió muy ligeramente, pero ella lo vio. La respuesta vivía en algún lugar doloroso. Años antes, el hermano menor de Luca, Gabriel, había entrado en un acuerdo comercial con Damián. Damián lo traicionó. La información sobre una reunión supuestamente segura fue vendida a una banda rival. Gabriel entró en una emboscada. Nunca salió. Damián negó su participación. Nunca hubo pruebas suficientes para demostrarlo. Pero Luca había pasado años siguiendo el dinero. Cada pista llevaba de vuelta a Damián. Luca ya no necesitaba una confesión. Quería la destrucción. Lenta, completa, permanente. Isabela miró el sobre en sus manos. Ahora entendía por qué el destino que lo puso en el camino de Luca era tan peligroso. Ella poseía algo que él había pasado años buscando, y Luca poseía algo que Damián ahora quería con la misma intensidad. A ella. Antes de que ninguno de los dos pudiera volver a hablar, Marco apareció en la puerta. No entró de inmediato. Solo eso le dijo a Luca que algo andaba mal. Jefe. Luca se puso de pie. Marco le entregó un teléfono. Una fotografía llenaba la pantalla. Luca llevando a Isabela a través de la nieve. Había sido tomada desde la distancia. La imagen era granulada pero reconocible. Isabela la vio por encima de su hombro. Se le revolvió el estómago. Alguien había estado vigilando la capilla. Debajo de la fotografía había un mensaje. Solo una frase. Tienes algo que me pertenece. Isabela se quedó mirándolo. La habitación de repente se sintió más fría que la capilla. Luca no. Parecía casi aburrido. Luego llegó otro mensaje. Esta vez una fotografía.
El padre de Isabela saliendo de su casa esa mañana, sin saber que lo estaban siguiendo. Isabela se levantó tan rápido que la silla raspó hacia atrás. Damien no había amenazado a Luca, la había amenazado a ella. Los ojos de Luca se movieron de la fotografía a Isabela. Podía ver el pánico comenzando a surgir. Y también podía ver exactamente lo que Damien esperaba que ella hiciera: correr, suplicar, cambiar el sobre, regresar voluntariamente si era necesario. Luca le quitó el teléfono a Marco. Doble seguridad alrededor de su padre y su hermana. En silencio, Marco se fue. Isabela miró a Luca. Los protegerías. Están siendo amenazados porque estás bajo mi techo. Esa no era toda la verdad. Luca lo sabía. Isabela probablemente también, pero ninguno de los dos lo cuestionó. Fuera de las puertas de la propiedad, otro vehículo negro ya había aparecido al final de la carretera. No se acercó. Simplemente esperó, observando. Luca caminó hacia la ventana. La vieja guerra con Damián Russo había cambiado de la noche a la mañana. Durante años se había tratado de Gabriel, de la venganza, de destruir al hombre responsable de la muerte de su hermano. Ahora Damián había cometido un error. Había metido a la familia de Isabela en esto. Luca miró de nuevo a la mujer de pie junto a la mesa, todavía pálida, todavía recuperándose, todavía sosteniendo el sobre negro contra su pecho. Damien creía que Luca había encontrado su debilidad. Estaba equivocado. Luca había encontrado la de Damien. Y antes de que esto terminara, Chicago iba a aprender exactamente lo que había sucedido dentro de esa capilla. Pero Isabela todavía no le había contado a Luca la parte más importante. Le había dicho por qué cogió el sobre. Le había dicho lo que escuchó. Incluso le había dicho cómo la atrapó Damien. Pero no le había dicho qué pasó después, o por qué Damien la había dejado afuera para morir, en lugar de simplemente recuperar el sobre. Porque había algo dentro de esa capilla que Luca no sabía, algo que Isabela había visto justo antes de que Damien ordenara a todos que se fueran. Y si Luca descubría eso, el sobre negro se convertiría en el segundo secreto más peligroso que Isabela Carter llevaba consigo. El vehículo negro permaneció fuera de la propiedad Duca durante 11 minutos. Nunca cruzó las puertas, nunca encendió sus luces, nunca intentó esconderse. Ese era el punto. Damien quería que Isabela supiera que la había encontrado. Luca se quedó en la ventana de arriba, observando hasta que el vehículo finalmente retrocedió hacia la carretera cubierta de nieve y desapareció. No ordenó a sus hombres que lo siguieran. Eso sorprendió a Isabela. Había esperado ira, órdenes, quizás represalias antes de que el coche siquiera llegara a la autopista. En cambio, Luca simplemente cerró la cortina. Hombres como Damien amenazaban en voz alta cuando querían infundir miedo. Hombres como Luca se quedaban en silencio cuando estaban decidiendo qué hacer con él. Isabela prefería los gritos. El silencio era mucho más aterrador. En una hora, la seguridad alrededor de la propiedad se duplicó. 2 hombres fueron colocados discretamente cerca de la casa de su padre. Otro equipo fue enviado a vigilar a su hermana menor, Emily, sin asustarla. Luca hizo que cada vehículo que entraba en la propiedad fuera revisado 2 veces. Isabela observó cómo todo sucedía por su culpa. Esa comprensión tenía su propio peso. Había pasado la mayor parte de su vida siendo tratada como una obligación. La hija de su padre, la mujer que se esperaba que rescatara a la familia Carter a través del matrimonio. La futura esposa de Damien. Alguien cuyo valor siempre había estado ligado a lo que podía proporcionar a otra persona. Ahora Luca estaba gastando dinero, personal e influencia, protegiendo a personas que nunca había conocido, y sin pedir nada a cambio. Hacía que confiar en él fuera más peligroso. Porque Isabela estaba empezando a querer hacerlo, y todavía no le había contado todo. Esa tarde, Luca convocó a Marco a su estudio. El sobre negro yacía sin abrir sobre el escritorio entre ellos. Isabela se lo había devuelto a Luca temporalmente después del mensaje de Damien, pero había puesto una condición clara. Permanecería sellado hasta que ella estuviera presente. Luca había aceptado. Marco había descubierto algo más. La historia de Damien estaba cambiando. La noche anterior, Isabela supuestamente se había escapado antes de la ceremonia. Por la mañana,
La gente de Damian afirmaba que había robado dinero antes de desaparecer. Por la tarde, había aparecido otro rumor. Isabella había estado involucrada en secreto con Luca Duca antes de su boda. Ese hizo sonreír a Luca, no porque le divirtiera, sino porque le decía que Damian estaba asustado. Un hombre asustado rara vez dice una mentira. Dice 5, esperando que nadie note que se contradicen. Pero había un descubrimiento más importante. Las imágenes de seguridad de una gasolinera a 10 kilómetros de la capilla habían captado el convoy de Damian. 4 vehículos, todos viajando juntos. La marca de tiempo era las 4:12 de la tarde. Isabella había sido encontrada mucho más tarde. Luca estudió las imágenes. Un vehículo le molestaba, un sedán gris. Entró en la gasolinera detrás del convoy de Damian, pero se fue en la dirección opuesta. Marco había mejorado la imagen lo suficiente como para identificar la matrícula. El vehículo pertenecía a Richard Carter, el padre de Isabella. Los ojos de Luca se endurecieron. Según Isabella, su padre había estado dentro de la capilla. Según la fotografía, Richard Carter había abandonado la zona con Damian, y según el relato de Isabella, a ella la habían dejado atrás. Luca no dijo nada. Todavía no. Quería hechos antes de acusaciones, especialmente acusaciones que involucraran al padre de la mujer que dormía bajo su techo. Pero el descubrimiento plantó una pregunta que Luca no podía ignorar. ¿Había creído Richard Carter que su hija escapó? ¿O sabía exactamente dónde estaba? Isabella bajó esa noche. El doctor había ordenado descanso. Ella lo había ignorado. Luca la encontró de pie en la biblioteca, mirando a través de altas ventanas los terrenos cubiertos de nieve. Llevaba un vestido verde oscuro, prestado de uno de los parientes de Luca, que ocasionalmente se quedaba en la propiedad. Le quedaba imperfectamente alrededor de sus curvas, pero Isabella parecía agradecida simplemente por no llevar el camisón. El sobre negro estaba en su mano. Luca entró sin anunciarse. Ella lo sintió de todos modos. Es hora. Luca entendió. Fueron a su estudio. Marco permaneció afuera. Luca cerró la puerta. Durante varios segundos, Isabella miró el sobre. Casi había muerto por lo que fuera que había dentro. Ahora parecía tener miedo de descubrir si había valido la pena. Finalmente, rompió el sello. Dentro no había fotografías, ni confesiones, ni una lista dramática de hombres asesinados. Había 6 hojas de papel, números, fechas, nombres de empresas, transferencias bancarias, iniciales. A primera vista, casi sin sentido. Entonces Luca vio un nombre, Carter Logistics. Isabella también lo vio. Se le encogió el estómago. Otra compañía apareció debajo, luego otra. Luca reconoció varias como empresas controladas en secreto por Damian. El dinero se había movido entre ellas durante años, millones. Las transacciones estaban disfrazadas de tarifas de envío, pagos de consultoría, acuerdos de seguros y alquileres de almacenes. Pero Luca reconocía el lavado de dinero cuando lo veía. La compañía de la familia de Isabella había sido parte de la red de Damian mucho antes de su compromiso. Ella se quedó mirando la página. Mi padre no lo sabía. Luca no respondió. Eso la asustó. No podría haberlo sabido. Luca permaneció en silencio. Isabella levantó la vista. ¿Crees que sí? Creo que no sabemos lo suficiente. No era el consuelo que quería, pero era la verdad. Luca continuó leyendo. Cerca del final de la última página había un conjunto de iniciales. G. D. Luca se detuvo. Por primera vez desde que abrió el sobre, su compostura se resquebrajó apenas. Pero Isabella lo vio. ¿Qué? Luca no respondió de inmediato. Gabriel Duca, su hermano menor. El hombre que la traición de Damian había matado. Junto a las iniciales de Gabriel había una fecha, la fecha de la emboscada. Y junto a eso, un pago, $750,000. Luca se quedó mirando el número. Durante años, había sabido que Damian era responsable. Simplemente no podía probar cómo. Ahora, estaba mirando lo que parecía ser un pago relacionado con la muerte de su hermano. Isabella observó la mano de Luca aplanarse contra el escritorio. Su rostro se volvió casi inexpresivo. Eso era peor que la rabia. Entendió por qué el sobre importaba. Ahora, esto no era simplemente evidencia contra los negocios de Damian.
Podría ser evidencia de que a alguien se le pagó para traicionar a Gabriel Duca. Luca dobló cuidadosamente los papeles. No rompió nada, no gritó, no amenazó a nadie. Simplemente volvió a meter todo dentro del sobre. Luego caminó hacia la ventana. Isabella permaneció detrás de él. Por primera vez, vio a Luca no como el temido jefe de la mafia de Chicago, sino como un hermano mayor que había pasado años cargando con las preguntas sin respuesta de un hombre muerto. Y de repente, el secreto que le había guardado se sintió más pesado, porque ella sabía algo sobre ese pago, algo que había oído dentro de la capilla, algo que había tenido demasiado miedo de repetir. Luca se giró. Hay más. El corazón de Isabella se detuvo. Lo había visto en su rostro. Ella desvió la mirada. Luca se acercó lentamente. ¿Qué pasó después de que Damien te atrapara? Los dedos de Isabella se curvaron contra el borde del escritorio. No podía responder. No porque temiera a Damien, sino porque la verdad podría destruir lo que quedaba de su familia. Luca la estudió. Luego hizo algo que ella no esperaba. Se alejó. No te lo sacaré a la fuerza. Isabella lo miró. Pero cuando estés lista para decírmelo, no mientas. Se fue. La puerta se cerró silenciosamente detrás de él, e Isabella se quedó sola, junto a la evidencia que finalmente podría vengar al hermano de Luca. Quería llamarlo de vuelta. Casi lo hizo. Pero no pudo, porque las palabras que Damien había pronunciado dentro de esa capilla todavía estaban grabadas en su memoria. Palabras que Luca nunca había oído. Gabriel Duca no había sido traicionado solo por Damien. Alguien más lo había ayudado. Alguien cuyo nombre Isabella reconocía. A la mañana siguiente, Luca recibió otro mensaje. No de Damien, sino del padre de Isabella. Richard Carter quería ver a su hija a solas. Luca se negó. Richard insistió. Luego dijo algo que lo cambió todo. Sabía lo que Isabella había cogido de la capilla. Y si Luca quería entender lo que los documentos realmente significaban, necesitaba escuchar la verdad antes de que Damien lo alcanzara primero. Richard Carter llegó a la propiedad Duca poco antes del mediodía. No se parecía en nada al rico hombre de negocios cuyas fotografías aparecían en las revistas de sociedad de Chicago. Su caro abrigo estaba arrugado. Su rostro parecía más viejo, y cuando los guardias de Luca lo registraron en la entrada, no protestó. El miedo le había arrebatado el orgullo. Isabella vio a su padre entrar en el salón. Por un momento terrible, quiso correr hacia él. Luego recordó la capilla, el convoy marchándose, la nieve. Se suponía que su padre no formaba parte del convoy de Damián. Sin embargo, Luca tenía pruebas de que su coche abandonó la zona. Richard miró a su hija. El alivio cruzó su rostro, luego la vergüenza. Eso le dijo a Isabella más de lo que quería saber. ¿Lo sabías? Richard se detuvo. Luca estaba a varios metros de distancia. No interfirió. Esto le pertenecía a Isabella. Su padre bajó la mirada, y la verdad finalmente comenzó a salir. Los problemas financieros de Richard Carter habían comenzado años antes. Carter Logistics había estado fallando mucho antes de que Isabella lo supiera. Malas inversiones, préstamos, contratos perdidos ante la competencia. Richard había pedido dinero prestado para mantener la compañía a flote. Finalmente, le pidió prestado a Damien Russo. Al principio, el acuerdo parecía legítimo. Luego Damien comenzó a usar los almacenes de Carter para envíos que a Richard no se le permitía inspeccionar. Para cuando Richard entendió lo que estaba sucediendo, ya estaba atrapado. Damien poseía documentos firmados capaces de enviarlo a prisión. El matrimonio con Isabella se suponía que borraría la deuda. Al menos eso es lo que Richard se decía a sí mismo. En realidad, Richard había cambiado el futuro de su hija por su propia supervivencia. Isabella escuchó sin llorar. Eso asustó a su padre más de lo que lo habrían hecho las lágrimas. Pero Luca estaba escuchando otra cosa. Gabriel. Richard dudó. Años antes, Damien había necesitado información sobre una reunión de los Duca. Una ubicación, una hora, una ruta. Richard tenía acceso a los registros de carga conectados al almacén donde se suponía que tendría lugar la reunión. Damien le pagó por la información. Richard afirmó que no sabía que nadie moriría. El rostro de Luca cambió.
La habitación pareció encogerse. Isabela finalmente entendió las iniciales, el pago, el secreto. Su padre había ayudado a Damien a tender la emboscada que mató al hermano menor de Luca. Richard comenzó a explicar. Luca no se movió. Eso hizo que la escena fuera aterradora. Una orden suya, y Richard Carter podría no salir nunca de la propiedad. Isabela se interpuso entre ellos, no porque su padre mereciera protección, sino porque sabía lo que matarlo le haría a Luca. Le daría a Damien otra victoria. Richard tenía información, nombres, cuentas, testigos. Si Luca quería destruir a Damien por completo, Richard podría ayudar. Luca miró más allá de Isabela, al hombre responsable de ayudar a crear el peor día de su vida. Cada instinto le decía que lo terminara allí, pero Isabela estaba de pie entre ellos. La mujer que Damián había dejado morir, protegiendo al padre que había ayudado a venderla en ese matrimonio. No porque fuera débil, sino porque estaba pensando más allá de la venganza. Luca finalmente ordenó a sus hombres que llevaran a Richard a un lugar seguro, no a una celda, tampoco a la libertad. Permanecería protegido hasta que Luca verificara todo. Richard no discutió. Antes de irse, miró a Isabela. Ella no pudo devolverle la mirada. Cuando la puerta se cerró, su fuerza desapareció. Se apartó de Luca. Durante días, se había mantenido entera gracias a la ira. Ahora la ira no tenía a dónde ir. Su propio padre había ayudado a Damien a destruir al hermano de Luca. Luego, años más tarde, había aceptado darle a Damien su hija. Isabela se sentía contaminada por todo ello. Luca se acercó. Ella esperaba una acusación. En cambio, le dijo algo simple. Tú no hiciste lo que él hizo. Eso casi la rompió. Isabela había pasado toda su vida cargando con las consecuencias creadas por otras personas, las deudas de su padre, las ambiciones de Damien, ahora la muerte de Gabriel. Luca se negó a añadirle ese peso. Por primera vez desde la capilla, Isabela lloró en silencio. Luca no le dijo que parara, no hizo promesas. Simplemente permaneció a su lado hasta que pudo volver a respirar, y algo entre ellos cambió. No romance. Todavía no. Algo más peligroso. Confianza. Pero Damien no les dio tiempo para entenderlo. Al anochecer, fotografías de Isabela, entrando en la propiedad de Luca, habían sido enviadas a varios periodistas y cuentas de chismes. La historia se extendió rápidamente. Novia a la fuga escondida con el enemigo de Damian Russo. Otra afirmaba que Isabela había sido la amante de Luca. Otra afirmaba que toda la boda abandonada había sido planeada. Damian estaba reescribiendo la historia en tiempo real, y no había terminado. Los acreedores de Carter Logistics de repente exigieron el pago inmediato. Los bancos congelaron las cuentas. Los socios comerciales se retiraron. Los empleados comenzaron a recibir advertencias anónimas. Damien estaba destruyendo la compañía familiar de Isabela, pieza por pieza. Luca entendió la estrategia. Damien no podía alcanzar a Isabela físicamente, así que le quitaría todo lo que la rodeaba hasta que no tuviera más opción que abandonar la protección de Luca. Era inteligente. Podría haber funcionado si Isabela hubiera estado sola. No lo estaba. Esa noche, Luca llamó a sus abogados. Por la mañana, varias deudas de Carter habían cambiado de manos silenciosamente. El nuevo acreedor era una compañía controlada por Duca. La presión financiera de Damien se detuvo casi al instante. Pero Luca sabía que eso era temporal. Damien encontraría otro ángulo. Isabela encontró a Luca en su estudio después de la medianoche. El sobre estaba ahora dentro de una caja de pruebas cerrada con llave. Se había enterado de lo que Luca había hecho por Carter Logistics. Compraste la deuda, parte de ella. ¿Por qué? Luca la miró. La respuesta práctica era obvia. Mantener Carter Logistics con vida negaba a Damien el control de sus almacenes. Proteger a la familia de Isabela evitaba que se viera forzada a volver con él. Era estrategia, pero ambos sabían que la estrategia ya no era la única razón. Isabela caminó hacia el escritorio. ¿Qué pasa cuando Damien se dé cuenta de que no puede forzarme a volver? Escalará la situación, y cuando la escale, lo detendré. Simple, seguro.
Pero Isabela había aprendido lo suficiente sobre Damien como para saber que siempre habría otra amenaza: su padre, su hermana, la compañía, su reputación. Mientras siguiera siendo la novia abandonada de Damien Russo, él podría seguir tratándola como un asunto pendiente. Entonces Luca dijo algo inesperado. «Hay otra manera». Isabela lo miró. Luca lo había estado considerando desde la noche anterior. Era despiadado, calculado y potencialmente desastroso, pero cambiaría la posición de Isabela de la noche a la mañana. Damien había construido su ataque público en torno a una idea. Isabela le pertenecía, su novia a la fuga, su prometida deshonrada, su propiedad a reclamar. Luca podía destruir esa narrativa con un solo movimiento. «Cásate conmigo». Silencio. Isabela se quedó mirándolo. De todo lo que había esperado, eso no era. Luca no vistió la propuesta de romance. La explicó exactamente como la había calculado. Como esposa de Luca Duca, Isabela quedaría bajo la protección total de su nombre. Los activos legítimos restantes de su familia podrían ser asegurados. Su hermana podría ser protegida independientemente de Richard. La reclamación de Damien sobre Isabela se volvería ridícula. Y lo más importante, la mujer que abandonó se convertiría en la esposa del hombre que más temía. Lo humillaría. Isabela entendió de inmediato. Así que, soy una venganza. Luca no mintió. Al principio, su honestidad la sorprendió. Luego continuó. También estarías protegida. Isabela casi se rió. Había oído esa promesa antes. Damián había prometido protección. Su padre había prometido seguridad. Ambos en realidad se referían al control. Así que Isabela le puso condiciones a Luca. El fideicomiso de su hermana pertenecería solo a su hermana. Richard nunca más controlaría el dinero de Isabela. Carter Logistics eventualmente volvería a operar legítimamente si sobrevivía. Y Isabela nunca sería tratada como posesión de Luca, ni en público ni en privado. Luca aceptó todo, sin negociación. Eso la inquietó. ¿Por qué? Luca miró a la mujer que Damien había dejado congelándose fuera de una capilla. Porque en algún punto entre encontrarla en la nieve y descubrir la verdad sobre su hermano, la venganza había dejado de ser la única razón por la que la quería bajo su techo. No se lo dijo. Todavía no. En cambio, deslizó un bloc de notas legal en blanco hacia ella. «Añade lo que necesites». Isabela se quedó mirándolo. Esa era la diferencia. Damien le había entregado un futuro ya escrito. Luca le estaba entregando la pluma. 3 días después, las personas más poderosas de Chicago recibieron una invitación que ninguno de ellos esperaba. No habría una ceremonia enorme, ni un espectáculo público, solo una boda privada en la propiedad Duca. Al atardecer, Isabela Carter estaba de pie frente a un espejo, vistiendo otro vestido blanco. Pero todo era diferente. El primer vestido había sido elegido para satisfacer a la familia de Damien. Isabela lo eligió ella misma. Seguía sus curvas elegantemente en lugar de tratar de ocultarlas. Sin corsé sofocante, sin velo enorme, sin intentar hacerla más pequeña. Se miró en el reflejo. Por un momento, recordó la nieve, sus dedos congelados, el muro de la capilla contra su espalda. Damien marchándose. Entonces la puerta se abrió detrás de ella. Luca estaba allí. Traje negro, camisa blanca, sin sonrisa. Pero cuando la vio, se detuvo. Por una vez, Luca Duca no tuvo una respuesta inmediata. Isabela se dio cuenta y, a pesar de todo, una pequeña sonrisa tocó sus labios. La ceremonia duró menos de 15 minutos. Cuando Luca le puso el anillo en el dedo, su toque fue cuidadoso. Cuando Isabela se convirtió en la señora Luca Duca, no hubo una multitud vitoreando, solo testigos, seguridad y el conocimiento silencioso de que, por la mañana, Chicago explotaría. Sucedió mucho más rápido. 27 minutos después de la ceremonia, Damián recibió una fotografía. Luca e Isabela de pie juntos, su anillo de bodas visible. Damián la miró durante mucho tiempo. Luego, arrojó el teléfono al otro lado de la habitación, porque la mujer que había abandonado en la nieve no había regresado arrastrándose. No había desaparecido.
No había sido arruinada. Se había casado con su mayor enemigo. Pero la rabia de Damian no era solo celos, era miedo, porque Isabela ahora estaba protegida por el nombre de Luca, y Luca tenía el sobre. Damian caminó hacia un gabinete cerrado con llave. Dentro había un segundo sobre negro. Lo sacó con cuidado. Los papeles que Isabela robó eran dañinos, pero estaban incompletos. El verdadero libro estaba en otro lugar, y contenía algo que ni siquiera Luca sabía. Damian sonrió lentamente. Si Luca Duca quería convertir a Isabella Carter en su esposa, bien. Damian se aseguraría de que su matrimonio se convirtiera en lo que los destruiría. Una semana después, Luca se preparó para presentar a Isabella públicamente como su esposa. No en una reunión de la mafia, sino en una de las galas benéficas más exclusivas de Chicago. Sería su primera aparición juntos. Todos estarían observando. Isabella sabía que Damian se enteraría. Sospechaba que incluso podría venir. Lo que no sabía era que ya se le había entregado una invitación. Y Damian Russo había aceptado. No porque quisiera felicitar a los recién casados, sino porque finalmente estaba listo para decirle a Isabella algo sobre Luca Duca. Algo que podría hacerla cuestionar si haber sido encontrada en esa nieve había sido realmente un accidente. La gala se celebró en uno de los hoteles privados más antiguos de Chicago. Candelabros de oro, suelos de mármol, champán fluyendo bajo luces de cristal. Los políticos sonreían junto a los empresarios. Los empresarios sonreían junto a hombres cuyos nombres nunca aparecían en los documentos de la compañía. Y cuando Luca Duca entró con Isabella del brazo, la sala cambió. No ruidosamente. Nadie jadeó. Nadie señaló. Pero las conversaciones se ralentizaron. Las cabezas se giraron. Los susurros viajaron más rápido que la música. Porque todos sabían exactamente con quién Isabella Carter casi se había casado. Y todos sabían con quién se había casado en su lugar. Luca sintió la atención de inmediato. Estaba acostumbrado. Isabella no. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de su brazo. Luca miró hacia abajo. Se veía impresionante. Su vestido era de un profundo color burdeos, elegante y ajustado maravillosamente a su figura de talla grande. Nada en él intentaba ocultarla. Nada en Isabella lo hacía ya. La mujer que Luca había encontrado acurrucada bajo la nieve, fuera de una capilla, había desaparecido. En su lugar, había alguien con los hombros hacia atrás, la cabeza en alto y el nombre Duca unido al suyo. Luca se inclinó un poco más cerca. «Todavía puedes irte». Isabella miró alrededor del salón de baile, luego a él. No, eso fue todo. La boca de Luca casi se curvó. Continuaron avanzando. La reacción fue inmediata. La gente se acercó a felicitarlos. Algunos lo decían en serio. La mayoría no. Isabella reconoció la diferencia rápidamente. Varias mujeres miraron su anillo de bodas antes de mirarla a la cara. Hombres que antes la ignoraban de repente la trataban con cuidado porque Luca estaba a su lado. Debería haberla irritado. En cambio, le enseñó algo. El poder cambiaba la forma en que la gente miraba a la misma mujer. E Isabella había decidido que nunca más confundiría su respeto con amabilidad. Durante casi una hora, todo permaneció controlado. Luego, una mujer cometió el error de mencionar a Damian. Su sonrisa era educada, su voz más dulce de lo necesario. Comentó que Isabella ciertamente se había recuperado rápidamente de un día de boda tan humillante. La expresión de Luca se endureció, pero antes de que pudiera responder, Isabella lo hizo. Sonrió. Luego observó con calma que recuperarse rápidamente era mucho más fácil cuando la persona que te abandonó resulta ser lo peor que casi te sucede. La mujer no tuvo nada que decir después de eso. Luca no sonrió hasta que se alejaron. Entonces Isabella sintió el más mínimo movimiento en su pecho. «¿Te estás riendo?» «No, lo estás, apenas». Por un momento olvidaron por qué estaban allí. Eso se estaba volviendo peligroso, porque su matrimonio había comenzado como protección, luego estrategia, luego venganza. Pero en algún punto del camino, Luca había comenzado a observar a Isabella incluso cuando nadie más miraba. Isabella había comenzado a notar la diferencia entre que Luca la tocara porque la gente miraba y que Luca la tocara porque, bueno, quería hacerlo.
Su mano descansaba en la parte baja de su espalda mientras cruzaban el salón de baile. Se quedó allí más tiempo del necesario. Entonces Isabela se detuvo. Al otro lado de la sala, Damian Russo había llegado. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. Estaba de pie bajo uno de los candelabros, vistiendo un traje azul marino perfectamente entallado, tranquilo, limpio, intacto, como si nunca hubiera dejado a una mujer congelándose fuera de una capilla. Como si no hubiera pasado la última semana amenazando a su familia. Damián levantó una copa hacia ella, un saludo casi juguetón. El cuerpo de Isabela se puso rígido. Luca lo notó de inmediato. Su mirada siguió la de ella. Todo rastro de calidez desapareció de su rostro. Damián sonrió, luego desapareció entre la multitud. Luca quiso seguirlo. Isabela lo detuvo con una mano en su brazo. Aquí no. Todavía no. Luca entendió, pero el resto de la noche cambió. Permaneció más cerca de Isabela. Marco y los guardias cambiaron de posición alrededor del salón de baile. Cada puerta era vigilada. Cada rostro desconocido se convirtió en una posible amenaza. Damien había venido por algo. La pregunta era ¿qué? No esperaron mucho para averiguarlo. 20 minutos después, Isabela se alejó de Luca para ir al tocador de damas. Nunca llegó. Damien apareció cerca de un pasillo más tranquilo que conectaba el salón de baile con los jardines privados. No la tocó. Era demasiado listo para eso. Simplemente se interpuso en su camino. Isabela se detuvo. Hubo un tiempo en que la presencia de Damian podía hacerla dudar de sí misma. Ya no. Miró su anillo. Luego se rió en voz baja. El sonido le erizó la piel. «Trabajas rápido». Isabela no respondió. Damian se acercó. La felicitó. Luego le preguntó si Luca le había contado todo. Eso captó su atención. Damian lo vio. Su sonrisa se profundizó. Le recordó a Isabela que Luca había pasado años cazándolo, años vigilando sus finanzas, años rastreando sus movimientos. Luego Damian hizo una pregunta. ¿Cómo exactamente había sucedido que Luca estuviera conduciendo por esa capilla en medio de una ventisca, el mismo día que la boda de Damian se derrumbó? El estómago de Isabela se apretó. Damian se dio cuenta. Siguió adelante. Sugirió que Luca había estado vigilando la capilla, que sabía que Damian estaría allí, que quizás Luca había esperado que algo sucediera, quizás incluso lo había causado. El pensamiento era venenoso porque era lo suficientemente creíble como para doler. Luca había pasado años rastreando a Damian. Luca conocía detalles sobre sus negocios. Y Luca había aparecido exactamente en el lugar correcto. Damian se inclinó más cerca. Le dijo a Isabela que Luca no la rescató. La recogió. El sobre, la novia, la humillación. Todo lo que Luca necesitaba para finalmente destruirlo. Luego Damian retrocedió. No necesitaba decir más. El daño estaba hecho. Se alejó. Isabela permaneció en el pasillo. Su corazón latía demasiado rápido. Se odiaba a sí misma por permitir que la duda entrara. Pero una vez que entró, se extendió. ¿Y si Luca había estado siguiendo a Damian ese día? ¿Y si sabía que la capilla importaba? ¿Y si su rescate no fue una coincidencia? ¿Y si cada acto de protección posterior había comenzado con una estrategia? Se giró. Luca estaba de pie, al otro extremo del pasillo. Su rostro le dijo que había visto a Damian irse. Se acercó. ¿Te tocó? No. Luca miró más allá de ella. Damian ya se había ido. Entonces Luca vio la expresión de Isabela. Algo andaba mal. No miedo, distancia. Por primera vez desde su boda, ella se apartó cuando Luca intentó alcanzarla. Eso dolió más de lo que esperaba. ¿Qué dijo? Isabela lo miró y le hizo la pregunta que Damian quería que le hiciera. ¿Por qué estabas en esa capilla? Silencio. Luca entendió al instante. Damian había encontrado la única pieza de verdad que Luca nunca había explicado. Isabela vio la vacilación. Su pecho se oprimió. Luca. Él la miró. Luego le dijo. Había estado siguiendo los movimientos financieros de Damian esa semana. Una de sus compañías había transferido dinero poco antes de la boda. Luca sospechaba que Damian se estaba preparando para huir de Chicago. Así que, sí, su convoy había estado en esa zona por Damian. Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella. Pero Luca no había terminado.
No había sabido que Isabela estaba en peligro. No había sabido del sobre. No había sabido que Damian la abandonaría. Estaba conduciendo hacia una de las propiedades de Damian cuando pasó por la capilla. Si el viento no hubiera movido su velo, quizás nunca la habría visto. Isabela quería creerle. Pero Damian había elegido su veneno con cuidado. La verdad de Luca sonaba demasiado parecida a la mentira de Damian. Luca vio eso y, por una vez, no supo cómo arreglarlo. Se fueron de la gala temprano. El viaje a casa fue silencioso. La distancia entre ellos se sentía más grande que todo el asiento trasero. Ninguno tocó al otro. Cuando llegaron a la propiedad, Isabela subió las escaleras. Luca no la detuvo. Fue a su estudio en su lugar. Y por primera vez desde su matrimonio, la puerta que comunicaba sus habitaciones permaneció cerrada. El segundo movimiento de Damian llegó antes del amanecer. Marco entró en el estudio de Luca con un archivo. Esta vez parecía genuinamente inquieto. Se había encontrado un cuerpo cerca del río. El hombre había trabajado para Damián durante 11 años. Más importante aún, era el hombre visto discutiendo con Damián dentro de la capilla el día de la boda de Isabela. El mismo hombre que le había entregado a Damián el sobre negro, muerto, un solo disparo, al estilo de una ejecución. Luca miró la fotografía. Damián estaba limpiando, lo que significaba que el libro importaba más de lo que nadie se daba cuenta. Luego Marco reveló algo peor. Se había recuperado el teléfono del hombre muerto. La mayor parte había sido borrada, pero un mensaje sobrevivió. Había sido enviado a Richard Carter poco antes de la boda. Solo 6 palabras. Ella nunca debe ver el segundo libro. Luca se puso de pie. El segundo libro. Damian no había mencionado nada de eso. Tampoco Richard y Isabela. Luca de repente recordó algo. El miedo en su rostro cuando dejó de contar la historia de la capilla. Todavía había algo que había ocultado. Luca subió las escaleras. Encontró a Isabela despierta. Estaba sentada junto a la ventana. El sobre negro descansaba sobre la mesa. Colocó la fotografía del hombre muerto junto a él. El rostro de Isabela cambió de inmediato. Lo conocía. Luca lo vio. Luego colocó el mensaje recuperado junto a la fotografía. Isabela se puso pálida. El silencio respondió a todo. Sabías que había otro libro. Ella cerró los ojos. La voz de Luca permaneció tranquila. ¿Dónde está? Isabela finalmente le contó la parte que había tenido demasiado miedo de revelar. Dentro de la capilla, después de que Damian la atrapara escuchando, había oído a Damian discutir con el hombre muerto. El hombre acusó a Damian de mantener 2 juegos de registros. Uno para el lavado de dinero, otro para todo lo demás. Sobornos, asesinatos, pagos, policía, jueces, políticos. Y una entrada conectada directamente con Gabriel Duca. El primer sobre solo contenía fragmentos. El segundo libro contenía toda la red. Damian se había dado cuenta de que Isabela los había oído. Por eso la habían arrastrado afuera. Por eso no podía simplemente permitirle que se fuera. Pero Isabela había escapado de su agarre el tiempo suficiente para esconder el primer sobre debajo de su vestido. Entonces, sucedió algo inesperado. Su padre intervino. Richard convenció a Damian de no matar a Isabela directamente. Prometió que se congelaría antes de llegar a la carretera. Sin bala, sin cuerpo obviamente conectado a Damian, solo una novia a la fuga perdida en una tormenta. La voz de Isabela se quebró cuando lo admitió. Su propio padre había ayudado a dejarla allí. El rostro de Luca se volvió mortalmente quieto. Pero Isabela continuó. El segundo libro había sido escondido dentro de la capilla antes de que todos huyeran. Ella vio dónde. Luca la miró fijamente. ¿Dónde? Isabela miró hacia la nieve afuera, dentro del altar. Regresaron a la capilla antes del amanecer. Luca no dejaría que Isabela fuera sola. Ella no lo dejaría a él atrás. El lugar se veía diferente ahora, más tranquilo. La tormenta había pasado, pero Isabela todavía sentía el frío en el momento en que salió de la camioneta. Su cuerpo recordaba antes que su mente. Luca notó que se detenía. No dijo nada, simplemente extendió su mano. Isabela la miró, luego la tomó. Juntos entraron. La capilla olía a piedra húmeda y madera vieja. Todavía quedaban decoraciones rotas de la boda abandonada. Flores marchitas, cinta blanca,
una silla volcada. Evidencia de una celebración que nunca ocurrió. Isabela guió a Luca hacia el altar. Detrás de un panel de madera tallada cerca de la base, encontró el compartimento. Vacío. Su rostro se descompuso. Damien se les había adelantado. Entonces Luca vio algo arañado en la madera. Un número, 6 dígitos. Isabela los reconoció. Un casillero de almacenamiento. Damien usaba una compañía de bóvedas privadas en el centro. El libro no se había ido. Había sido movido. Y ahora sabían dónde. Pero mientras Luca e Isabela se giraban hacia las puertas de la capilla, aparecieron faros afuera. Varios vehículos. Demasiados. La mano de Luca se movió bajo su abrigo. La voz de Marco crepitó a través de su auricular. «Tenemos compañía». Isabela miró a través de la vidriera. Damien había venido. Y esta vez no había venido a hablar. El primer disparo rompió una de las ventanas de la capilla. Luca tiró a Isabela al suelo de inmediato. El vidrio explotó por el suelo de piedra. Sus guardias devolvieron el fuego desde afuera. La tranquila capilla se convirtió en un caos. La respiración de Isabela se volvió aguda. Por un segundo terrible, estaba de vuelta en la nieve, indefensa, fría, esperando morir. Entonces Luca la agarró de la mano. «Quédate conmigo». Ella lo miró, y el pánico dejó de controlarla. Se movieron detrás del altar de piedra. Luca evaluó la situación rápidamente. Damián había traído a 6 hombres, quizás más. 2 vehículos bloqueaban la carretera. Otro esperaba cerca de la entrada lateral. Esto no era intimidación. Damián había decidido terminar con todo. Isabela, Luca, el libro, todo. Los hombres de Luca estaban mejor entrenados, pero Damián tenía los números, y la capilla tenía demasiados ángulos abiertos. Luca podía oír disparos afuera, luego silencio, luego otra ráfaga. Isabela miró hacia la puerta lateral, recordó algo. Un estrecho pasaje de servicio usado por los sacerdotes. Llevaba por debajo de la capilla y salía cerca del muro del viejo cementerio. Se lo dijo a Luca. Él dudó. Dejar a sus hombres no era natural para él, pero proteger a Isabela era lo primero. Se movieron. El pasaje era apenas lo suficientemente ancho para una persona. Oscuro, frío, polvoriento. Isabela fue primero. Luca la siguió directamente detrás. Salieron detrás de la capilla. Durante varios segundos tuvieron cobertura. Entonces Damien salió de detrás de un monumento de piedra. Arma en alto. Isabela se congeló. Luca se puso delante de ella. Damien sonrió. Incluso ahora, incluso acorralado, todavía parecía arrogante. Pero algo era diferente. Su traje estaba sucio. Su rostro estaba exhausto. Su imperio se estaba derrumbando. El hombre pulcro con el que Isabela casi se había casado, finalmente se estaba quebrando. Damien exigió la ubicación del libro. Luca no dijo nada. Damien apuntó el arma hacia Isabela en su lugar. Eso cambió a Luca. Su postura se modificó. No mucho, pero Isabela lo sintió. Damien también lo vio y sonrió. Ahí estaba, la debilidad que había estado buscando. Se burló de Luca por enamorarse de la mujer que originalmente rescató por venganza. Luca no lo negó. Eso sorprendió a Isabela. Damien siguió presionando. Le recordó a Luca a Gabriel. Los años que Luca había desperdiciado cazándolo. Todo lo que había perdido. Luego ofreció un intercambio. Isabela por el libro. Luca de hecho se rió en voz baja. La sonrisa de Damien se desvaneció. Porque de repente entendió. No había ninguna versión de esto en la que Luca entregara a Isabela. Ya no. Damien levantó el arma. Antes de que pudiera disparar, Isabela se movió. Pateó la nieve con fuerza hacia su cara. Damien se estremeció. Luca cruzó la distancia al instante. El arma disparó al aire. Chocaron. La pelea fue brutal y corta. Luca empujó a Damien contra el muro de piedra. El arma cayó. Damien intentó alcanzarla. Isabela llegó primero. La recogió. Le temblaban las manos, pero la sostuvo. Damien la miró. Por primera vez pareció tenerle miedo. Luca lo inmovilizó contra la pared. Todo lo que había querido durante años estaba finalmente a su alcance. Gabriel, la traición, la emboscada, los informantes muertos, las amenazas. Isabela congelándose fuera de la capilla.
Un movimiento, y Damian Russo estaría acabado. La mano de Luca se apretó alrededor de la garganta de Damian. Damian sonrió a través de la presión, porque esto era lo que quería. Quería que Luca lo matara, que se convirtiera exactamente en lo que la venganza lo había estado convirtiendo. Isabela lo vio. Luca. Él no se movió. Ella se acercó. Su voz permaneció tranquila. Ya ha perdido. Luca la miró. Ella bajó el arma ligeramente. Damián había perdido sus negocios, sus aliados, su dinero, su novia. Pronto, el libro se llevaría lo que quedaba. Matarlo aquí no le devolvería a Gabriel. No borraría la capilla. Solo convertiría a Damian en la decisión final que Luca tomara por venganza. Luca miró al hombre que había odiado durante años. Luego, lentamente, lo soltó. Damian se derrumbó en la nieve. Tosió, aturdido. Luca lo miró. No vales lo que ella perdería. Ese fue el momento en que Damian entendió. No solo había perdido la guerra, había sido reemplazado. La venganza ya no poseía a Luca. Isabela tampoco lo poseía. Pero amarla le había dado a Luca algo que la venganza nunca podría. Una razón para detenerse. Sonaron sirenas en la distancia. No de la policía, de agentes federales. Marco había contactado a un grupo de trabajo a través de uno de los abogados legítimos de Luca después de obtener copias del primer libro. Damian miró hacia la carretera, con el rostro pálido. Luca había planeado con antelación. Por una vez, Damian no tenía a dónde huir. El segundo libro fue recuperado de la bóveda privada esa mañana. Era peor de lo que esperaban. Nombres, fechas, pagos, fotografías, grabaciones. Evidencia que conectaba a Damian con años de corrupción, tráfico, soborno y múltiples asesinatos. La emboscada de Gabriel Duca también estaba allí. El pago, la ruta, los nombres de todos los involucrados, incluido Richard Carter. Luca finalmente tenía pruebas. No rumores, no sospechas, pruebas. Richard aceptó cooperar a cambio de consideración por su papel. Isabela no lo defendió. Amaba a su padre, pero el amor ya no significaba fingir que sus decisiones eran inofensivas. Su hermana fue retirada de su control financiero. Carter Logistics entró en un proceso de reestructuración legítimo. Y por primera vez en la vida adulta de Isabela, su futuro no dependía de salvar los errores de su padre. Damian fue arrestado antes del atardecer. Las cámaras de noticias lo capturaron siendo conducido desde un edificio federal. El hombre que había pasado años controlando a todos a su alrededor ya no podía controlar la historia. Pero Luca no vio la cobertura. Estaba arriba, fuera de la habitación de Isabela. La puerta entre sus aposentos todavía estaba cerrada. Las palabras de Damian en la gala habían hecho daño. Y Luca sabía que derrotar a Damian no lo reparaba automáticamente. Llamó a la puerta. Isabela abrió. Durante varios segundos simplemente se miraron. Entonces Luca le dijo la verdad. Toda. Sí. Había estado siguiendo los movimientos de Damian el día de la boda. Sí. Cuando entendió por primera vez quién era Isabela, parte de él reconoció de inmediato que salvarla podría herir a Damian. No iba a insultarla fingiendo que la venganza nunca había pasado por su mente. Pero también le dijo algo que Damian nunca podría entender. Luca detuvo la camioneta antes de ver el rostro de Isabela. Antes de saber quién era, antes de saber lo que sostenía. Se detuvo porque había una mujer tirada en la nieve. Eso fue todo. Todo lo que vino después lo cambió. El sobre había sido útil. El matrimonio había comenzado estratégicamente. Pero Isabela nunca se convirtió en una posesión. Se había convertido en la única persona cuya opinión sobre Luca importaba más que la destrucción de Damian. Isabela escuchó. Luego hizo una pregunta. Si no hubiera habido sobre, ¿me habrías llevado a casa de todos modos? Luca no dudó. Sí. Esa era la respuesta que necesitaba. Se acercó. La distancia entre ellos desapareció. Esta vez, cuando Luca la besó, no había público, ni gala, ni Damián, ni estrategia, ni contrato. Solo ellos. Y cuando Isabela abrió la puerta que comunicaba sus habitaciones esa noche, ninguno de los dos la volvió a cerrar. Semanas después, el invierno finalmente comenzó a aflojar su control sobre Chicago. La nieve todavía cubría partes del campo,
pero las carreteras estaban despejadas. Luca llevó a Isabela de vuelta a la capilla. Ningún guardia estaba lo suficientemente cerca como para oírlos. Ningún enemigo esperaba dentro. Ningún invitado de boda, solo ellos dos. Isabela caminó hacia la verja de hierro donde Luca la había encontrado. Se detuvo. Durante varios segundos, miró al suelo. Ya no había un montón de nieve, ni un velo congelado, ni un sobre negro. Solo silencio. Luca estaba detrás de ella. No la tocó hasta que ella buscó su mano primero. Isabela miró la capilla. Una vez había creído que este lugar marcaba el final de su vida. La novia que Damián abandonó, la hija que su padre sacrificó, la mujer que todos compadecerían. Ya no era ninguna de esas cosas. Se giró hacia Luca. Su matrimonio había comenzado como una elección inesperada, una alianza calculada, un arma contra un enemigo compartido. Pero en algún punto entre la nieve, los secretos, las amenazas y la verdad, el arma se convirtió en un hogar. Luca miró hacia el lugar donde había visto por primera vez la tela blanca bajo la tormenta. Había pasado años creyendo que destruir a Damián Russo finalmente le daría paz. No fue así. Dejarlo ir sí. Isabela apretó su mano. Luego se alejaron juntos de la capilla. Damián Russo había dejado a su novia en el frío, creyendo que desaparecería. En cambio, ella sobrevivió. Lo expuso. Se volvió más fuerte que la mujer que él había intentado destruir. Y se convirtió en la esposa del único hombre que más temía. Pero esa no fue la mayor venganza. La mayor venganza fue algo que Damián nunca entendería. Luca Duca dejó de vivir para su enemigo. Isabela Carter dejó de vivir para las expectativas de los demás. Y juntos, construyeron una vida que Damián Russo nunca podría tocar. Porque a veces la elección más inesperada no es salvar a la novia de tu enemigo, ni siquiera casarte con ella. A veces es darte cuenta de que, después de años de venganza, el amor es la única victoria que tu enemigo nunca podrá arrebatarte.